Que le grita a mi pueblo: ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Y la sama llama! El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Alabado sea Dios! ¡Hay poder en Jesús! Gloria a Dios, amén. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios al nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice: amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, a ti sea la gloria y la honra en esta hora. Gracias, Señor, por tenernos aquí nuevamente para alabar y glorificar tu santo nombre. Háblanos, Señor, en esta hora. Ministranos con tu palabra, Señor Jesús. Guíanos, danos dirección con tu palabra, Señor, en esta hora. A ti sea la gloria y la honra en esta hora, Señor, por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Te pido en esta hora, Señor, que conforme tu palabra va siendo predicada, que la nube de tu gloria descienda en este lugar y que tu presencia vaya en aumento conforme tu palabra va siendo dicha, Señor, y que ministre nuestros corazones y que haga el efecto necesario en la vida de cada uno de nosotros y que podamos salir renovados, Señor, de tu casa, de tu santuario, Padre Santo. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Puede tomar asiento? Aleluya. El tema de esta predicación tiene por nombre: no seguir la corriente de este mundo. Amén. O mejor hubiera sido que la corriente de este mundo no le jale. Amén. No seguir. El tema de esta predicación tiene por nombre: no seguir la corriente de este mundo. Amén. Amén. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 y su versículo 1. Dice: y él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos están vivos aquí? Aleluya, gloria a Si está vivo, diga amén. Amén. Aleluya. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire cuál es la condición del hombre cuando no tiene a Cristo Jesús. Cuando el hombre no conoce a Cristo y no lo ha aceptado, la condición del hombre es que espiritualmente hablando, él se encuentra muerto. Amén. En delito y pecado. Así es como se encuentra el hombre. Y dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo le escribe a los Éfesos, él le dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y es que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos de la promesa de Dios, lejos de la esperanza de la salvación, dice la palabra que nosotros, ¿sabe qué hacíamos? Nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Amén. Mira eso. Estábamos muertos en delitos y pecados y nosotros le seguíamos la corriente a este mundo.
Pero cuando nosotros, hermano, cuando el hombre llega a los pies de Jesucristo, dice que ese hombre ya deja de estar muerto en delitos y pecados, y Cristo viene y trae vida espiritual en el hombre. Amén. O sea, el Señor nos liberta de la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos liberta de la corriente de este mundo, ¿sabe qué sucede? Nosotros dejamos de andar en esa corriente. En su nombre. Gloria a Dios. ¿Verdad que así es? Ahora, hay cristianos que dicen que conocen a Cristo, pero todavía siguen la corriente de este mundo. Pero el cristiano que conoció a Cristo Jesús ya no sigue la corriente de este mundo. Y a su nombre, ¿quién vive? ¿Por qué? Porque dice Pablo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo. Mire, nosotros seguimos. Hubo un tiempo donde nosotros realmente sí seguíamos la corriente de este mundo. Sí, hubo un tiempo. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, Él trajo libertad. Amén. ¿Cuántos son libres aquí? Aleluya. Amén. Miren, porque dice la Biblia que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y el cristiano, el creyente que realmente se vuelve, mire, verdaderamente libre, es aquel que dejó de seguir la corriente de este mundo. Amén. Por eso que cuando usted vea cristianos que son más, no cristianos, sino cristinos, que siguen la corriente de este mundo, fíjense que algo está mal en su vida espiritual. Porque nosotros, los que el Señor llamó a la libertad, ya no para volver a ser esclavos, sino para ser libres. Pero mire, para que no seamos la libertad con la que fuimos llamados, para hacer lo que se nos dé la gana tampoco. Sino libertad, ¿sabe qué? Para seguir a Jesucristo. Para eso, ¿sí? Para eso. Ya no para seguir al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos paz, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Entonces, hay cristianos que en este tiempo, en el tiempo de la Odisea, que están siguiendo la corriente de este mundo. Y nosotros necesitamos ser libertados, realmente, ser verdaderamente, porque al ser libre, a ser verdaderamente libre, hay una gran diferencia. Hay unos que son libres, pero hay otros que sí son realmente, verdaderamente libres. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del mundo, hermano. Entonces, como ya no somos esclavos del mundo, dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo mediante la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Oiga, cuando andábamos nosotros siguiendo la corriente de este mundo, ¿sabe qué éramos nosotros? ¿Usted sabe qué éramos nosotros? Vea aquí. Dice, mire, en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sí, estuvimos en otro tiempo, pero ahora ya no, ¿verdad, hermano? Amén. No, aleluya. Porque si todavía así, necesita todavía arrepentirse. Y a su Aleluya. nombre. Gloria a Es Dios. lo que le hace falta a muchos cristianos que le siguen la corriente a este mundo
qué? Hay que arrepentirse. Y cuando le seguíamos la corriente de este mundo, en el versículo 2 dice que le seguíamos la corriente al mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aleluya. Cuando estábamos sin Cristo, muertos en delitos y pecados, mire, nosotros por la palabra de Dios éramos llamados, mire, hijos de desobediencia. Aleluya. ¿Y sabe qué? El que sigue la corriente de este mundo, dice que lo hace conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ese príncipe de la potestad del aire tiene un nombre y es Satanás. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? La Biblia lo llama, mire, la Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. Y ese príncipe de la potestad del aire dice que opera. El espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Por eso es que el cristiano, cuando es libre, verdaderamente libre, ya no sigue la corriente de este mundo. Es que nosotros como cristianos, hermanos, no necesitamos, fíjese, celebrar días festivos que no aparecen en la Biblia, hermano. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Yo sé que muchos se ponen tristes porque les gustaría y muchos lo hacen, pero el que es verdaderamente libre no sigue la corriente de este mundo. Gloria a Dios. Mire que la iglesia católica, fíjense que ellos tienen esto. Ellos tienen esto que le llaman un ciclo litúrgico. Ellos le llaman el año litúrgico, donde ellos celebran el Adviento, celebran la Pascua, celebran la Semana Santa, celebran esto que la Cuaresma. 7 días. Mire, y que celebran tantos días, pero lo hacen conforme a la corriente de este mundo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le voy a decir una cosa. Para mí Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Amén. Para mí Cristo nació el día que yo le entregué mi vida. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Y Dios. no necesitamos de un día para recordarlo, porque fíjese que todos los días le damos gracias al Señor porque Él nos hizo libres y ya no andamos conforme la corriente de este mundo que opera en este tiempo en los hijos de la desobediencia. Porque cuando el hombre, hermano, sigue la corriente de este mundo, opera sobre ellos. Mire, el príncipe de este mundo. Sí. A Cristo, los que son verdaderamente libres, no lo celebran una vez al año, lo celebramos todos los días. Aleluya. Yo no sé si usted lo celebra, ¿va? Pero yo sí lo quiero celebrar, y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos celebran a Cristo aquí todos los días? Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él resucitó, Amén. se levantó de la tumba. Aleluya. No quedó ahí, se levantó, resucitó al tercer día. Amén. Y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Dios Padre. Y digo también, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad me es dada. Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Oiga, mire, Cristo no vino a nacer en carne, en la encarnación vino acá a esta tierra, pero Él ya existía, hermano. Amén.
Tal vez, ¿cuántos creen eso? Amén. Si lo cree, diga amén. Gloria a Dios. Ahora, miremos en 2 Corintios 4:4. Dice que el Espíritu, mire, seguíamos nosotros anteriormente, anduvimos conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque siguiendo la corriente de este mundo, operaron, mire. 2 Corintios 4:4. Operaba sobre nosotros Amén. el príncipe de este mundo. Y mire qué sucede acá. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Mire, escuche bien, que dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Dios de este mundo es el diablo, Satanás, pero Dios con D minúscula, recuerden. Mire, ve. Gloria a Dios. En los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Sí. Porque mire, nosotros cuando estábamos siguiéndole la corriente a este mundo, fíjese que nosotros andábamos en la incredulidad. Amén. Por eso es que usted, cuando andaban en el mundo, era un trompo bailando, ¿va? Aleluya. Parecía chimenea sacando humo. Parecía pipa de alcohol. Y a su nombre. Gloria. Andaba de trago en trago, de cerveza en cerveza. Se echaba su whisky. Cuando le seguía la corriente a este mundo, mire, le encantaba lo oscuro, lo de las tinieblas. Aleluya. Pero andaba muerto en delito y pecado. Así andábamos nosotros, pero anduvimos. Pero ahora ya no, porque Cristo nos libertó y nos ha hecho libres. Y a su nombre. Mi alma alaba la gloria de Dios. Porque Cristo nos hizo libres. Y cuando el cristiano es libre, no tiene que, mire, no tenemos que seguir la corriente de este mundo. Aleluya. Pero mire, ahora está esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres. Pero fíjense que aún así el diablo nos quiere arrastrar. ¿Nos quiere qué? Arrastrar. Vea esto. Vea esto. Cuando hablamos de la palabra corriente, ¿qué es lo que se nos viene a la mente a nosotros? Le voy a decir qué es lo que a mí me viene a la mente cuando hablamos de la palabra corriente. ¿Sabe a qué me viene a mí? A un río. ¿Por qué? ¿Por qué no me viene a la mente un lago? Porque un lago no tiene corriente. Pero hay ríos que los ríos sí tienen corriente. Por eso es que hay un dicho que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Por eso la Biblia dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dele una ofrenda de palmas a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sí? A un río con su cauce que tiene corriente, y dependiendo del tamaño del río, es que así es la corriente.
Y cuando un río se desborda, ¿qué es lo que se lleva a ese río? Se lleva toda la basura. Todo, todo. Sí, porque la corriente es algo que nosotros solemos ver ¿en dónde? En los ríos. Mire Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Versículo 19. Mire, cuando la Biblia habla ahí de corriente, a mí me viene la imagen de un río con corriente. Y más a uno que se desborda y se lleva todo lo que hay a su paso. Arrastra todo lo que está a su paso, ¿verdad? Ahora vea esto. 59:14, ¿no? 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque mire cómo dice la Biblia, porque vendrá el enemigo como río. Mire cómo viene el enemigo, hermano. Como río. El enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el engañador, el padre de mentiras. Dice que viene, mire, viene en contra de qué? Viene como río. La Biblia dice que el enemigo, él viene como río, viene como una corriente. ¿Quién vive? Ahora escuche bien. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y del nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Yo quiero que usted ahora entienda esto, que mire, que el enemigo en la palabra de Dios, mire, ataca como un río. Porque en la Biblia el enemigo está representado, ¿sabe cómo? Como un río que quiere, mire, que quiere que le sigan, y al que no le quiere seguir, ¿sabe qué hace? Lo arrastra. Amén. Yo quiero que usted ahora entienda esto. Porque arrastrar, mire, arrastrar. ¿Cuándo es que usted arrastra algo? ¿Por qué? ¿Lo arrastra por las buenas o por las malas? El diablo quiere arrastrar al cristiano. En el mundo la gente sigue el río, pero ya nosotros siendo libres, el diablo quiere arrastrar cuanto cristiano encuentre en su paso. ¿Por qué? Porque él viene como río. Aleluya. Su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta hora, hermano. Aleluya. ¿Verdad que sí? Entendamos la magnitud de esto. El diablo se va contra el cristiano como un río que quiere arrastrar al cristiano, porque nosotros dejamos de seguirle. Aleluya. Bueno, hay unos que en la iglesia que todavía siguen, ¿va? Le siguen la corriente al mundo. Pero ya el cristiano, hermano, el cristiano que ya ha sido libre, verdaderamente libre, el enemigo viene como río. ¿Por qué? Viene como río. Es un ataque frontal con el asunto de querer arrastrar nuevamente al cristiano a donde estaba antes. Y a su nombre. Pero dice la Biblia que cuando viene el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? ¿Quién reina? ¿Quién viene? Aleluya. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Amén. Dice que aunque el enemigo venga como, mire, como río para querer arrastrar al cristiano, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Yo no sé si alguien aquí lo cree, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Y ese río, cuando venga en contra de usted, no lo va a arrastrar, porque si usted está firme en la roca y su vida está escondida en Cristo, entonces el Espíritu de Jehová detendrá ese río, porque el diablo viene como río para querer arrastrarlo, pero el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, levantará bandera en contra de ese río. Su nombre. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Es que, mire, el diablo no está jugando a ser diablo. No, eso no es así. El diablo no es como lo dibujan, así con cachitos y cola, hermano. Y a su nombre. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Sí, tenemos un enemigo, hermano, que quiere arrastrarnos a esa corriente, regresarnos nuevamente, que nosotros, mire, volvamos a caer donde anduvimos. Pero cuando ponemos nuestra fe, mire, cuando el cristiano se pone firme en la roca, mire, el Espíritu de Jehová levanta bandera en contra de él. Aleluya. Pero muchas veces hay cristianos que son arrastrados. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ataca como río. Amén. Mire Apocalipsis capítulo 13. Vea, Apocalipsis capítulo 12, leamos. Versículo 13. Apocalipsis 12, 13. Porque vendrá el enemigo como río, sí, pero el Espíritu de Jehová levantará banderas, hermano, gloria a Dios. En la Biblia el enemigo está representado como un río que quiere que le sigan o que quieren que sigan su corriente. Estamos en Apocalipsis 12, 13. Ahora vea esto. Dice la palabra de Dios así, en Apocalipsis 12, 13. Y cuando vi al dragón que había sido arrojado a la tierra, y mire que el dragón es la figura más grande que aparece de Satanás. Dice que vio al dragón que había sido... ¿Estamos ahí? 12, 13, ¿verdad? Y cuando vi al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Mire, ¿sabe quién es esa mujer? Esa mujer es Israel. Los católicos dicen que es María. Esa mujer es Israel. En los tiempos. Mire, eso va a ser en el último tiempo de la gran tribulación. Mire, escuche bien. Mire cómo va a atacar el diablo ahí, el dragón, a la mujer. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Y qué hijo varón dio? Israel, Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Su nombre. Y dice la palabra, y le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Amén. Para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? ¿A dónde va a escapar Israel en ese tiempo? Al desierto. A su lugar, donde está sustentada por tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Esos son 3 años y medio. Amén. Tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. La mujer va a ser sustentada en el desierto. ¿Por qué? Porque va a haber persecución en contra del pueblo de Israel. ¿Estamos ahí? Vea el 15.
y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. ¿Qué arrojó la serpiente, hermano? Agua como un río. Dice que la serpiente arrojó de su boca, mire, en contra de la mujer, aguas como un río. Mire cómo atacó el diablo, hermano. Sí. Y a su nombre. Gloria. Para que fuese Aleluya. arrastrada por... Mire, para que fuese arrastrada por el río. ¿Por qué? Porque el diablo está empeñado, hermano, de que el hombre siga la corriente de este mundo y el cristiano sea arrastrado en esa corriente. Entonces, el diablo manda ataques para arrastrar al cristiano, para que el cristiano, el creyente, regrese nuevamente a andar conforme la corriente de este mundo. Y muchos creyentes, fíjense que están siendo arrastrados. Están siendo arrastrados, ¿por qué? Por la corriente del río de Satanás. Dice la Biblia que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, para que fuese arrastrada ¿cómo? Por el río. Es una manera que la palabra de Dios nos da de cómo la impetu con que el enemigo ataca. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Mire lo que hizo Dios, hermano. Dice que Dios, mire cómo Dios frenó el ataque del dragón. Dice que la tierra abrió ¿qué? Su boca. Y mire cómo tragó el río de ese maligno. ¿Quién vive? Cristo. Sí, hermano. Y el 17 sigue. No sé si anda de la mujer. Se enojó. ¿Estamos ahí? Sí. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Mire, le voy a decir esto. ¿Saben ustedes quiénes son los que siguen la corriente de este mundo? Le voy a decir. Los que siguen la corriente de este mundo y siguen el río y muchas veces arrastrados por ese río. Miremos 1 Corintios 6:9. O miremos primero Apocalipsis 21:8. ¿Ya estamos ahí? 21:8. Sí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, una lista de gente que está siguiendo ese río, hermano. Dice que los cobardes, Sí. los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, mire, están siguiendo, ¿sabe qué? Y todos los mentirosos están siguiendo la corriente de este mundo. Y tendrán su parte en ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Veamos ahora 1 Corintios 6:9. Entonces, esta gente está siguiendo la corriente de este mundo.
En 1 Corintios capítulo 6 y su versículo 9. Amén. ¿Estamos ahí? Ya. Dice, no sabéis, mire otra lista de los que están siguiendo la corriente de este mundo. Amén. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mire aquí, los fornicarios, idólatras, adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque están siguiendo la corriente de este mundo. El río que el diablo tira, mire, que suelta de su boca. Ese río está arrastrando a esta gente. Y ellos no heredarán El reino. el reino. Aleluya. Mire, esto es tremendo, ¿verdad? Mire ahora, leamos esta lista en Gálatas 5:19. Aquí el apóstol Pablo nos da una lista en Gálatas 5:19 de quienes están siendo arrastrados por esta corriente, por este río, con esa corriente. Mire, en Gálatas capítulo 5, vamos a... Y su capítulo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, los adúlteros otra vez, los fornicarios nuevamente, los que hacen inmundicia, lascivia, la idolatría nuevamente, hechicerías, las enemistades, los pleitos, los que andan con celos, con iras, con contiendas, con disensiones, los herejes, los envidiosos, los homicidas, los borrachos, los que andan con borracheras, que siguen la corriente de este mundo, que no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son hijos de desobediencia. Y no termina ahí. También dice los que hacen orgías. Y mire que la lista sigue y sigue. Pero Pablo dice, y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Amén. Ahí hay lista en la Biblia con nombres para que nosotros veamos la gente, para que la gente se dé cuenta, mire, que le está siguiendo la corriente Que no solo por bueno vendrá al cielo. a este mundo. Fíjese que estos son los que siguen la corriente de este mundo. O sea, que ellos siguen tras la corriente del río ¿de quién? De Satanás. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen de esta manera. Esta gente sigue, son arrastrados, siguen la corriente, el río de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque esta gente es la que ama al mundo. Mire, Salmos 17:14. 17:14. Salmos 17:14. Fíjate que Satanás lleva a todos estos arrastrados aún en su río de perdición, porque ahí solo va la suciedad, hermano. En el río del diablo, ahí solo va la mugre, ahí va la basura, ahí va todo, hermano, lo que no sirve. Ahí va, en ese río arrastrado, hermano. Ahí íbamos nosotros, pero el Señor nos libertó y a su nombre.
¿Cuántos le dan la gloria a Dios porque el Señor nos ha hecho libres? Pero entonces no le sigamos la corriente a este mundo. Amén. No dejemos que ese río que sale de la boca del dragón para arrastrar al hombre nos lleve a nosotros también, hermano. Estamos en Salmos 14. 17, 14, amén. Dice en Salmo 17, 14, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres, ¿cómo los llama la palabra de Dios aquí? Danos. Mundanos, en la oración de David. De los hombres mundanos, cuya porción la tienen ¿en dónde? En esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Se hacían a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Pero dice el salmista, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y es que mire, va a haber un tiempo donde nosotros, hermanos, despertaremos a la semejanza con un cuerpo glorificado y a su nombre. Pero mire qué dice. Dice así: de los hombres mundanos. Porque el que ama este mundo, la Biblia lo llama mundano, porque sigue la corriente de este mundo. O sea, dígale al hermano que está a la par, no seas mundano, dígale. No sean mundanos. Arrepiéntase, arrepiéntase. Aleluya. Póngase como un cristiano. Aleluya. Gloria a Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y mire esto, lo más tremendo, que hay iglesias en este tiempo que son mundanas. Amén. ¿Sí? Repita, hermano, no escuché. Hay iglesias en este tiempo que son mundanas. Amén. Y a Aleluya. su nombre. Gloria. ¿Por qué? Porque hay iglesias en este tiempo que le están siguiendo la corriente al mundo. Siguen a hombres. Y dice, mire que su porción, ¿cuál es? Su porción la tienen en esta vida. Y entonces, ¿qué tendrán en la otra? Si su porción la tienen acá. Pero nosotros, hermanos, por fe en Cristo tenemos nuestra porción ¿en dónde? Allá en los cielos. Aleluya. Yo no quiero nada acá, lo que quiero es allá, mire, estar allá en la presencia del Señor, dándole la gloria y la honra, porque solamente Cristo es digno, pero no nos dejemos arrastrar por la corriente del enemigo. Que suene ese shofar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo en esta hora? Aleluya. Mire, entonces la Biblia dice que estos son ¿qué? Hombres mundanos. Y la iglesia, hermano, las iglesias que dejan entrar la mundanalidad. Aleluya. Mire, y empiezan a seguir la corriente de este mundo. Mire que cuando eso sucede, eso sí se vuelve grave, hermano. Porque nosotros, la Biblia dice que anduvimos en otro tiempo. Lo que quiere decir que ya no. Ya no. ¿Por qué entonces dejar entrar lo mundano, hermano? Sí. Y cambiar lo santo por lo profano. Amén. ¿Por qué?
porque su porción está en esta tierra. Mire, iglesias mundanas, hermano. Eso está tremendo. Quiero que vea Mateo capítulo 7, versículo 24. Mire, el río de Satanás lleva también arrastrada a la religión. Y no solamente lleva arrastrada a la religión, lleva arrastrada, ¿sabe qué? Lleva arrastrada a las sectas. Lleva arrastrada a religión y sectas. Ahí van arrastrados mormones, testigos de Jehová, adventistas, católicos, islámicos y todo aquel que hace herejía y que es secta. Ahí va arrastrado en el río de Satanás. Porque la religión no salva, solamente salva Cristo Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Mira ahora esto. ¿Estamos ahí? Amén. Mateo 7:24 es. Amén. ¿Ahí estamos? Sí. Cualquiera pues Amén. que me oye estas palabras, así empieza. Cualquiera pues que me oye y la gente no oye. Y entonces, miren cómo empieza Jesús. Cualquiera pues que me oye y la gente no oye. Escucha la palabra. ¿Saben que la iglesia se mundanalizó? Y aún así no se quieren arrepentir. Seguir al hombre. Y ya no siguen a Cristo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Viene lo otro. El que las oye y el que las hace. ¿Qué sucede? Sucede esto. Dice, le compararé a un hombre prudente. ¿Cuántos son prudentes acá? Amén. Que edificó su casa sobre la roca. Si usted, mire, si nosotros oímos y hacemos, dice que somos prudentes y estamos edificando ¿dónde? En la roca. ¿Por qué? Porque el oír y el obedecer, eso fíjese que nos saca de la corriente de Satanás. Porque la palabra de Dios nos liberta. Pero hay que oírla y obedecerla. Entonces, somos hombres prudentes porque oímos y hacemos. Y cuando oímos y hacemos, ¿sabe qué sucede? Sucede esto. Descendió lluvia. Amén. Miren eso. Descendió lluvia. ¿Y qué más? ¿Y vinieron qué? Vinieron ríos. Ahí está nuevamente. Dice, descendió lluvia. ¿Y qué vinieron? Ríos. Y soplaron vientos. Mire, escuche. Ya van 3. Y golpearon con aquella casa. Y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sabe por qué no cayó? Porque oye, hace la palabra. Y aunque venga lluvia, aunque vengan ríos, aunque soplen vientos y aunque golpearan la casa, hermano, esa casa no caerá porque está fundada sobre la roca y esa roca es Cristo Jesús. Gloria a su santo A su nombre. Gloria. Por eso dice, el hombre prudente, yo lo compararé así. Sí. ¿Cuántos quieren pedir al Señor ser más prudentes cada día? Amén. Y entonces dice, mire, el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿qué cosa? Insensato. Mire, en el mundo espiritual hay 2 clases de personas. El prudente y el insensato. La persona decide qué quiere ser. Prudente o insensato. Por eso, la persona que no es prudente, fíjese que cuando viene el río, soplan vientos, es arrastrado. Golpea la casa, su vida espiritual, y esa persona, mire,
es arrastrada nuevamente ¿a dónde? Al mundo. Y así hay gente, hermano, que empezó bien, como los Gálatas. Empezaron bien y se volvieron insensatos. ¿Por qué? Porque después estaban terminando ¿en dónde? En la carne. Sí. Y esto fue lo que sucedió entonces. Y descendió la lluvia, vinieron otra vez ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu a aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa del insensato? Cayó. Y fue grande su ruina. ¿Se da cuenta? ¿Tenemos que ser prudentes? Sí, tenemos que ser prudentes. Miremos 2 Corintios 11:22. Segunda de Corintios. 2 Corintios 11, 11. 22. Amén. Amén. Mire, dice en 2 Corintios 11:22, dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, miren, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros ¿de qué? En la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mira el ejemplo que el apóstol Pablo nos da a nosotros de un cristiano que está, mire, que está fundado sobre la roca. Aleluya. Aunque vengan ríos, vengan ladrones en el desierto, en desnudez, en todo, dijo Pablo. Pero mire, él permaneció firme. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Quién vive? Y para terminar, fíjese que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, nosotros tenemos que nadar en el agua de la palabra y en el río del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O tal vez a usted no le gusta nadar, ¿va? Pero tenemos que nadar. Dice la palabra de Dios que de nuestro interior correrán aguas como ríos, hermano, de agua viva. Aleluya. Y hay gente que no le gusta nadar en la palabra y mucho menos, dice, nadar en el río del Espíritu Santo. Dígale, hermano, que está a la par, nada en el agua de la palabra. Gracias. Y en el río del Espíritu Santo de Dios.
Mire Ezequiel capítulo 47 ya para terminar. Ezequiel. El diablo ha metido mucha mundanalidad en la iglesia y estas iglesias están siguiendo las corrientes de este mundo. Fíjese que el diablo ha metido a pastores como payasos en la iglesia de hoy para entretenerlos con ellos mismos. Y ha ido quitando, mire, a los verdaderos siervos de Dios. El diablo no quiere. Mire, el diablo es el que no quiere que haya mensaje que confronte el estado de corazón del hombre. Aleluya. Ezequiel capítulo 47. Aquí está. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Dale. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Amén. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa de Dios, así hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi de las aguas, mire, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y mire qué hizo, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aleluya. ¿Agua hasta dónde, hermano? Hasta los tobillos. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Y hasta dónde llegaba ahora? Hasta las rodillas. Y midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino, ¿cuál era la única manera que podía pasar el río? El profeta, a nado. Hay gente, hermano, que no está nadando, fíjese, que el agua la tiene a los tobillos, Y todavía los tobillos. y unos que ni todavía a los tobillos. ¿Por qué? Porque están siguiendo el río de este mundo, la corriente de este mundo. Y el cristiano, cuando es libre y verdaderamente libre, no sigue la corriente de este mundo, sino que sigue y nada en el río de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Su nombre. Gloria. Eso en el sentido espiritual refleja, mire, la espiritualidad del creyente. Mire, qué tan profunda puede llegar a ser. ¿Cómo quiere usted en esta hora andar? ¿Con el agua hasta los tobillos, las rodillas, hasta los lomos? ¿O quiere ir nadando? A su nombre. Gloria. Mire, dice que ya no podía ¿qué? Pasar, sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, dice el 7, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, escuche bien, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, descenderán al Araba y entrarán en el mar y entradas en el mar
recibirán sanidad las aguas. Y vea el 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces Amén. por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y a su nombre. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Entonces, no tenemos que seguir ya la corriente del río de Satanás, de este mundo. Pero tenemos que seguir, hermano, nadar en el río de Dios. Amén. Nadar en el agua de la palabra y nadar en el río del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Tenemos que meternos, miren, en esas aguas profundas, espiritualmente hablando. Amén. Póngase de pie, vamos a orar entonces. Aleluya. Gloria a Cristo. Acompáñame a orar, amén. Amantísimo Dios Padre, en esta hora te damos la gloria y la honra, Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos las gracias en esta hora, Señor Jesús, por la obra que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Santo, porque andábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora, Señor, tú nos has hecho libres, Padre Santo, y nos has hecho verdaderamente libres, Señor Jesús. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos hagas, Padre Santo, hijos prudentes y no insensatos, Señor Jesús. Que no regresemos a seguir la corriente que nosotros anduvimos en otro tiempo cuando no te conocíamos, Cristo Jesús. Y que seamos arrastrados nuevamente por esas corrientes, esas aguas en las que muchos, Señor, están siendo arrastrados por la mundanalidad, por el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, amando más al mundo y siguiendo la corriente de este mundo, el río de Satanás, cual el fin será un camino de perdición, un camino de muerte. Gracias, Señor Jesús, por esa salvación tan grande. Te pedimos en esta hora, Padre Santo, que nos ayudes a seguir adelante, a no retroceder. No permita, Señor, que seamos arrastrados nuevamente, Padre Santo, sobre corrientes, que seamos arrastrados por la religión, que seamos arrastrados, Señor, por la mundanalidad. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que nos ayudes a que podamos edificar siempre sobre la roca y no sobre la arena, Padre Santo. Te pido, Señor, en esta hora que tú tomes el control de nuestras vidas, que nos guíes, que nos des dirección, que nos enseñes, Padre Santo. Y nos ayude, Señor, a meternos a esas profundidades, Padre Santo, espiritualmente hablando, a nadar en el agua de la palabra y a nadar en el río de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Te lo pido, Señor Jesús. Toca nuestras vidas en esta hora, Señor Jesús. Ábranos, Padre Santo. Ministranos en esta hora, Señor. Toca nuestro corazón, toca nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que cuando vengan esos ríos, esos ataques del enemigo, Padre, que tu Santo Espíritu levante bandera en contra de las acechanzas del enemigo, Señor Jesús. Te lo pido en esta hora, Padre Santo. A ti sea la gloria, Padre Celestial, por los siglos de los siglos, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús.
A ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre y gracias por esa obra, Señor, que hiciste, Padre Santo, en la cruz del Calvario, derramando tu sangre preciosa para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna y haya esperanza de salvación. Vida eterna, Padre Santo, para todo aquel que confiesa tu nombre, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Te amamos, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.